Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Dios les bendiga, mis amados de Conexión Radio 20 y todos los que nos ven también a través de @Reedificando Ministerio, nuestro canal Es Tiempo de Avivamiento. Un saludo a la audiencia. Buenos días. Aquí otro tiempito para compartir y para que ustedes aprendan mucho más. Bueno, es un gusto, estar de nuevo en el último programa. Bueno, mi esposita viajando y bueno, siempre con ocupaciones. El trabajo, el ministerio siempre tiene ocupaciones. Bueno, hoy con un tema especial en particular y es hablar un poquito de la literatura para el avivamiento, para los tiempos de avivamiento. Y creo que, bueno, puedo resaltar algo, no sé, tú has leído libros acerca de temas de avivamiento, avivadores, algo Sí. que nos puedas contar. Sí. Estuve muy dedicada a la lectura de Los Generales de Dios. Un muy buen libro. Es una maravilla ver la vida de las personas que realmente cuando viven a Dios pueden transmitirlo a otros. Tremendo, ¿no? Creo que aquí la propuesta siempre ha sido convertir a cada creyente en un avivador. Esa ha sido la propuesta. Y si no se vive a Cristo y si no se tiene una relación con Él, pues no puede avivarse a otro, porque es el Espíritu de Dios el que habita en uno, que transmite al otro lo que Él está haciendo con uno. Sí, claro. Y yo creo que hay algo que se puede resaltar, por ejemplo, de esos hombres llamados avivadores. Su dedicación a la palabra de Dios, su oración, su vida de oración. Y creo que algo que me parece crucial es que dejaron un legado a otros a través de la escritura, ¿no? Yo pienso mucho que cuando hay un libro en la mano, se puede hacer algo que no como lo que estamos haciendo de hablar. Porque uno puede volver a mirar el texto y volver a repasar eso que le impactó a uno, que le llamó la atención y poderlo uno aplicar. Sí. Poder uno meterse en el personaje. Y yo creo que lo otro que es que hay como una esencia, ¿no? En cada escritor, pensando en los avivadores como escritores, ¿no? Hay una esencia en cada uno. Y hay un estilo, una forma, que uno lee, por ejemplo, El Intercesor de Res Owens. Es fascinante ver cómo en medio de una guerra, en medio de un momento tan difícil, cómo levanta él un ministerio como el que levanta de oración, de intercesión, casi que a nivel mundial, ¿no? Ver un Spurgeon, creo que es una de las historias más fascinantes a mi gusto personal, que como su esposa toma sus predicaciones, las recopila por temas y las convierte en lo que son casi 70 libros, si no estoy mal, de Charles Spurgeon. Creo que la escritura es bien importante. Permíteme leer un texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Es un consejo de Pablo a Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Creo que es bien interesante pensar en la forma en que Pablo está invitando a Timoteo a darle preeminencia a la palabra. Pero pues hay muchas formas, ahí nos dice redarguir, enseñar, exhortar, muchas formas de transmitir un mensaje, ¿no? Lo que pasa es que el mensaje es el mensajero, en el sentido del escritor. La persona va a tener que escribir acerca precisamente de la manera en que es del tema que va a exponer, o de la manera que él lo ha experimentado. Entonces, como nosotros estamos dedicados a literatura netamente avivamiento, entonces esos escritores generalmente van a tener que ir a una relación con Cristo, a mirar de qué manera Dios los movió a hablar del tema,
y la forma en que lo hace, pues va a hacer que el lector se anime a querer saber más del tema. ¿Y cómo hace eso un escritor? Porque lo hace práctico. Sí. La teología es muy bonita, es algo que a uno le enseña mucho, que le abre mucho el panorama, que lo lleva a uno a un entendimiento muy bonito acerca de la forma en que Dios hizo su palabra, como el escritor de Timoteo, el escritor de Apocalipsis, el escritor de Salmos, los escritores de Salmos y Proverbios, y cada uno tiene su propio estilo, pero cada uno está llevando la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hoy un libro también tiene que llevar esa inspiración del Espíritu Santo, siendo la persona como es. Entonces, ese estilo y forma de hacerlo es algo que hace que el lector quiera leer hasta el final. Bueno, es importante, bueno, yo en lo que acabamos de leer, ¿no? Dice redarguir a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que nada mejor que un libro para redarguir a tiempo y fuera de tiempo. Usted va en la buseta, usted está en su oficina, de pronto tiene un espacio en su lugar de estudio para leer, en las citas médicas, en las filas del banco, ¿cierto? Se puede leer, y creo que el creyente, bueno, aquí hemos insistido que la prioridad es la Biblia, pero como se puede dar cuenta, nos gusta leer. Qué bueno cuando uno se edifica también a través de los testimonios de otras personas. Yo quiero aclarar algo, porque tú dices, bueno, escribimos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, con mi esposa Dios nos ha permitido iniciar lo que sería un proyecto editorial, Libros Esplendor, con el objetivo de ayudar a otras personas a escribir. Claro, pensando en un tipo de escritura que edifique realmente a la iglesia, porque hoy tristemente yo creo que también uno va a las librerías, incluso librerías cristianas, y no todo lo que uno encuentra allá es buen pan. Sí, creo que desde hace muchos años también muchas editoriales se dedicaron a lo comercial, a libros que vendan comercialmente, pero no que edifiquen realmente al pueblo, ¿cierto? Son dos aspectos muy diferentes. Realmente cuando uno tiene este proyecto de levantar una empresa, en este caso de escritura, y cualquiera que sea, vamos a tener la tentación a ser primero y a de pronto a transar las cosas que son bien vitales, ¿no? Y que son importantes. Entonces, hay una diferencia entre la persona que quiere hacer dinero y hacer empresa y no le interesa de pronto, sino que haya un trabajo escrito y un escritor contento. Pero nosotros nos estamos fijando más en que el escritor y el lector busquen de Dios a medida que hacen su obra y a medida que el lector también la tiene en sus manos. Entonces va más allá de un valor o va más allá de una fama. La fama viene de las personas que están haciendo la voluntad de Dios, que están yendo a edificar al pueblo del Señor. Entonces el Señor honra a los que le honran, y es algo que es consecuente. Entonces viene a ser totalmente espiritual, una escritura que quiere llevar edificación. Yo notaba mucho, bueno, desde mis inicios en Cristo notaba precisamente eso, ¿no? Que hay libros que lo marcan a uno, hay otros que son como pareciera de relleno, ¿no? Y hoy que hemos iniciado Libros Esplendor, pues uno de los anhelos es que esos libros de esos escritores a los que estamos ayudando, porque no solo hemos presentado nuestros libros, sino hoy presentar este proyecto editorial, no sean de relleno, no sean libros que uno leyó una sola vez y los guardó. Hay libros que uno se ha leído varias veces: Discurso a mis estudiantes, Los generales de Dios, las biografías de un Charles Spurgeon, de un D.L. Moody, de un Charles Finney, ese tipo de literatura, ¿no? Cuando el Espíritu desciende con poder, libros que muchos de nosotros, incluso de la vieja guardia, hemos leído 2 y 3 veces, y esta es la hora que los desempolvamos y seguimos sacándole a eso el jugo para nuestra vida espiritual. Porque en ellos vienen palabras de sabiduría, porque en ellos viene un conocimiento de Dios, porque hoy en día el Espíritu Santo todavía revela su palabra, porque hoy
Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y aquel que se dispone a llevar ese mensaje que Dios le ha entregado y lo va a hacer de corazón y para Dios, Dios sigue hablando a través de esos libros. No es la Biblia, ¿no? Pero sí es como tal el escrito que va a llevar ese mensaje y va a hacer que el lector quiera vivir más a Dios, quiera tener una relación con Dios, porque Dios sigue actuando hoy. También en ese aspecto espiritual de inspiración que tú dices, ¿no? Como viene una palabra allí que me renueva, que me quita vendas, que me hace pensar diferente, que me lleva a la plenitud de vivir la vida abundante de Cristo. Eso para nosotros, porque es que es doloroso ver cristianos que tienen una vida abundante, que Cristo dio su vida en la cruz, Dios entregó a su Hijo, y hoy a veces son más amargados, más deprimidos que los mismos mundanos, que la misma gente incrédula. Entonces, nuestra literatura queremos que precisamente sea inspiradora, sea retadora, para que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo puedan ser un amigo, ese Dios que realmente va conmigo, vivencial, experiencial. Nosotros, quiero presentarles este libro, ya lo conocen, es un viejo amigo, se llama El lenguaje de tus lágrimas, de la pastora Omaida Mosquera Vargas. Digamos, muchos no saben cómo inició, por ejemplo, ese libro, ¿no? Simplemente, el esposo de ella, un misionero muy especial, que quiero mucho, el pastor Ciro Mora, me llama y me dice, es que mi esposa, Dios le dijo que quería escribir un libro. Ella jamás había pensado, ¿cómo escribo yo un libro? Lo tenía en su corazón porque Dios le había indicado que debía hacerlo, pero no sabía ni cómo hacerlo, cómo organizarlo. Y pues fue parte de nuestro trabajo. Cuando ella me da el título, yo dije, no, este libro. Pero fue todo un proceso, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese proceso. Bueno, el proceso de ella es que le indicamos cómo empezar a hacer los primeros apuntes acerca de lo que ella iba a decir. Pues el libro venía de un seminario que ella dio virtual en pandemia con las mujeres. Y entonces, imagínense cuánto llevábamos. Este libro salió el año pasado por esta época. Y ella no había concretado eso, pero cuando compra tu libro, ella se anima y tenemos la entrevista inicial. Pero iniciamos ese proceso de trabajo con sus apuntes y en una visita que le hicimos a ella, porque realmente si el escritor y los editores no hacen una buena empatía, no podemos hacer un trabajo en unidad, ¿no? Y la idea con ella es que allí nos cuenta su testimonio y esa fue la vena central. Eso fue un boom. Ese fue el que realmente disparó el peso del libro. Sí, porque es que nosotros siempre hemos dialogado algo, y es que, digamos, como muchas editoriales hoy, de pronto alguien escribió algo, no sabe si es bueno, no sabe si es malo, y en muchos casos anhela ponerlo en una vitrina, lo lleva a una editorial, y muchas de esas editoriales, primero, si usted no es famoso, a ellos no les interesa, porque no van a vender y a ellos les interesa vender. Uno es eso. Dos, incluso editoriales cristianas, estoy hablando en nuestro ámbito. Dos, si de pronto miran el escrito, hay otros que se presentan como editoriales y no lo son imprentas. Lo que acostumbran a hacer es le arreglan ortografía, puntos, comas y le sacan el material de esa manera, y en muchos casos un desastre. ¿Por qué? Porque pues la persona escribe como habla y eso no debiera ser. Y eso hace que muchos de esos libros simplemente queden para vendérselo a los amigos, y eso frustra de alguna manera a un escritor, ¿no? En ese punto es tan importante entender la razón de por qué yo voy a escribir un libro, por qué quiero escribir ese libro, porque si no, pues el que no le atina a nada leerá, ¿no? Oiga, nuestra audiencia hoy debe estar pensando en algo, entonces quiero plantearlo así. ¿Ha soñado usted con escribir un libro? ¿Ha pensado usted? Tal vez lo tiene escrito y lo tiene ahí guardado hace muchos años, soñando que ese libro salga a la luz. Bueno, pues si es un libro enfocado en Cristo, en servir a Dios, exhorta con doctrina, con enseñanza, con testimonio de vida que impacte, que transforme vidas,
nosotros estamos aquí para ayudar. Sí, es muy importante que, así como de pronto la pastora Mayra tenía una orden de Dios de escribir, pues eso ya es algo que es un propósito de Dios. Claro. Otros vienen de pronto con un querer hace mucho tiempo y tienen, digamos, el argumento, tienen también allí el peso espiritual, lo que Dios quiere hacer con el lector, qué es lo que Él va a escribir que verdaderamente va a edificar al pueblo, va a exhortarlo, va a rearguirlo, va a edificarlo. Entonces, es tener esa idea principal y pues nosotros trabajamos con un orden y con una disciplina que va a llevarle al éxito. No es que yo no sé escribir, hay muchas opciones que podemos trabajar. Sí, digamos que, por ejemplo, El lenguaje de tus lágrimas es un libro más de sentido inspiracional, más testimonial, pero enfocado en la sanidad del corazón, de superar duelos, de superar esos momentos. Fue una forma de construcción. Tenemos del pastor Freddy Obando Pinillo, es Adolescencia es solo una etapa. Un libro fascinante también a apoyar ese proyecto porque él nos presenta sus notas, su objetivo de querer compartir con otros la crianza de adolescentes, cómo ayudar, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Uy, qué libro tan espectacular. Realmente, si hay una que los papás quisieran saber algo de esto es la adolescencia y precisamente el pastor en ese sentido él tuvo ese deseo de ayudar a los papás. Pero miren que algo que es importante y seguimos diciendo es lo personal, ¿no? Y entonces allí con él trabajamos de otra manera diferente que con la pastora y él también tiene mucho que contar como papá. Sí, claro, porque tiene experiencia, ¿no? Creo que son 3 hijos y también. Lo más importante de escribir es que el lector pueda hacer. El lector se anime a cambiar su vida, a poner en su vida algo nuevo que le va a dar práctica. Entonces sabemos que ese libro tiene ese mensaje directo a los papás de los adolescentes y tiene algo muy importante y es esto. Paso 1, paso 2, paso 3. Hágalo de esta manera clave, y cubre todos los aspectos. Entonces, cuando usted piense en escribir un libro, no piense en usted, sino piense qué de lo que usted va a hablar realmente lo necesita el lector. Y el resto, nosotros le colaboramos para que quede hermoso. Hay muchas personas que no saben escribir, como pasaba con él, pero descubrió que sí se puede escribir. Se puede escribir. Y entonces nosotros estamos muy interesados en que usted también escriba, porque todos podemos escribir. A mí siempre me ha gustado leer preciso, por eso Lucas capítulo 1 del 1 al 4, porque Lucas dice escribírtelas por orden. Lo que la clave es poder dar un buen orden, es como servir un buen plato. Usted puede tener un buen alimento, pero si no lo sirve de forma adecuada, se va a ver desagradable. Puede que esté muy rico, pero se va a ver desagradable. Así que es importante trabajar en ese aspecto. Por lo menos en este libro de Adolescencia, solo una etapa, de alguna manera se logró cubrir también muchas áreas, se logró cubrir muchas cosas y él como escritor hicimos una dinámica muy interesante de hacerle preguntas como una entrevista y él nos daba sus respuestas y con eso complementamos muchas cosas también porque era necesario no solo lo que él había escrito, que en un sentido era muy bueno, pero entre todo eso habían cosas que de pronto no. Entonces al hacerle preguntas salió lo personal, lo inspirador, porque digamos que escribir un libro es algo muy personal también. Cada libro trae su propia identidad y debe respetarse la identidad. En nuestro caso como editores, respetar la identidad del escritor. Muy vital es precisamente este punto porque me pasó con el libro inicial. Dios me entrega el escribir y también el de Bajo el peso de la cruz. Pasó un tiempo y yo en ese entonces, imagínense, pasó nomás 20 añitos. Y en ese entonces yo había mandado a editar el libro.
el editor debe identificarse tanto con el escritor que no llegue a quitar la identidad del escritor y pueda dejar escrito lo que él está escribiendo. Y entonces cuando yo leí ese libro, eso estaba muy bien, ¿no? Unas palabras muy lindas, pero no era Cristina. Sí. Yo no me reflejaba en ese escrito. Entonces, Libros de Esplendor se va a ocupar de este detalle, de que su escritura sea la suya, sea la manera en que usted se expresa, sea la manera en que usted realmente lleva a cabo su escrito. Y entonces ya estamos trabajando otro libro muy hermoso de un misionero que también, pues no es de acá de Colombia. Vamos a dejar por ahora la incógnita, hermanos. Para la siguiente estaremos mirando cuando ya él lo lance y todo, estaremos contándoles más. Pero ¿qué quiero yo decir? Que en esa cultura tienen unas expresiones muy diferentes a las colombianas. Entonces, editar y no quitarle modismos, y no quitarle ese orden de las palabras que aunque sea en español, ha sido algo, como tú dices, algo quirúrgico, algo de respetar en el escritor su identidad. Entonces el escritor mismo empieza a amar su obra cuando uno la trabaja con esa altura, ¿no? Con ese respeto y entender lo que Dios quiere hacer a través de ese escrito. Es algo maravilloso porque nos hemos visto llorando y ministrados haciendo los libros que el Señor nos ha entregado. Entonces es algo bien bonito. El que tiene testimonio para contar, el que tiene algo para reargudir, es algo que para nosotros ha sido maravilloso, una experiencia sin igual. Bueno, la invitación para todos, de pronto si quieren comunicarse con nosotros al 315-690-5504 o el 315-690-5499, pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp, ¿no? Y bueno, estaríamos hablando, dialogando, pero dejándoles hoy para despedirnos el reto de si usted quiere escribir, ha pensado escribir, Dios le ha dicho que escriba. Bueno, no eche eso en saco roto. Prepare el escrito, pregunte, y nosotros estamos aquí para ayudarle. Mis amados hoy de Conexión Radio, ¿por qué esta invitación? Porque anhelamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y hay muchas formas de hacerlo. No hay una sola forma. Mucha gente cree que es solo el púlpito o repartir tratados, pero se puede hacer de muchas maneras. Y creo que hay gente que tiene, por ejemplo, libros evangelísticos que pudieran contar una novela o algo que cuando la persona la lea se encuentre con lo que Dios quiere, con la salvación. Despidámonos. Bueno, mis amados, esperamos que Dios les inquiete también a escribir a aquellos que nunca lo pensaron hacer y que podamos ser de esos promotores en Dios para escribir como escribieron también los escritores de la Biblia. Dios les bendiga, muchas gracias. Yo creo que procuraremos dejar el número de estos libros para que ustedes puedan adquirirlos también. Un abrazo, bendiciones a Conexión Radio 20. Un abrazo. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.